esta mañana vamos a tener que hablar acerca de entendiendo y apoyando misiones. Yo creo que nadie puede apoyar lo que no entiende, ¿no? Y entonces voy a hacer énfasis en algunas cosas que son básicas para que entendamos misiones y después la forma en que tenemos que apoyarla. Para basarnos, vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 21. Dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, donde antes habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. En este pasaje que leímos culmina la obra, el primer periodo de la obra misionera, y muestra los resultados. ¿Para qué salieron estas personas de la iglesia en Antioquía? ¿Para qué estuvieron recorriendo el mundo? ¿Para qué dejaron sus hogares, sus familias y todo? ¿Cuál era el motivo de esto? Y el motivo era fundar iglesias, es decir, hacer discípulos. Hicieron esto, predicaron el Evangelio, comenzaron a tener seguidores en todas las ciudades, y donde fueron y se reunieron los seguidores, los organizaron como iglesia, y como leímos recién, establecieron el gobierno de la iglesia para que la iglesia pudiera continuar, confirmaron a la gente en la fe, fueron honestos diciéndole: miren que esto no es fácil, que en medio de tribulaciones se avanza en la obra del Señor. Es decir, con toda honestidad le hablaron a la gente, le predicaron a Cristo, los organizaron y volvieron a la iglesia que los había mandado. ¿Por qué? Porque las misiones son encomendadas por las iglesias. No es una cuestión de entusiasmo de personas o de individualismos. La iglesia del Señor tiene una determinada visión y como iglesia del Señor, entonces, tomando en cuenta las necesidades, sostiene espiritual y económicamente al misionero. Esta es la responsabilidad de cada iglesia local que se involucra en la obra misionera, que todo el cuerpo de Cristo va a sostener desde ese momento espiritual y económicamente en la parte que le corresponda, porque ustedes seguramente tienen algunos misioneros que están varias iglesias apoyándolo, y si el misionero es de la iglesia, asumir la responsabilidad total y tomar también en cuenta los resultados de esa obra. Es decir, que la iglesia, si ustedes vieron en el pasaje que nosotros hemos leído, termina un periodo donde los misioneros estuvieron trabajando y fundando iglesias y vuelven a la iglesia que los había encomendado para contar qué era lo que había pasado. Es decir, pasan un informe porque ellos están trabajando bajo la autoridad de esa iglesia local que les encomendó que hiciera eso. Y creo que muchas veces no damos importancia a esta palabra que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la palabra encomendó. La iglesia lo encomendó. Fíjense ustedes, por ejemplo, que cuando Pablo tuvo en su primer viaje el problema con Bernabé y tiene que empezar el segundo viaje misionero, el libro de los Hechos de los Apóstoles dice
y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Usted nota la diferencia, ¿no? Uno tomó a su sobrino y se fue, pero la iglesia le encomendó a Pablo que hiciera la obra. Esta palabra encomendado es muy importante porque habla de una iglesia que va a asumir la responsabilidad con ese misionero, que siente que eso es parte del brazo extendido de la iglesia más allá de sus límites. ¿Y por qué hacer misiones? En primer lugar, porque cuando el Señor resucitó y se despedía de los discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y nos dio una promesa: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es decir, que la iglesia, cuando hace misiones, cuando manda a una persona fuera de sus límites para predicar el Evangelio, se basa en la autoridad tomada por Jesucristo por el sacrificio de la cruz. Es decir, el Señor Jesucristo vence a Satanás en la cruz. Y dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, que hay una autoridad total en el Señor Jesucristo para ordenar ya las cosas. Entonces el Señor dice: por tanto, id y haced discípulos. Nos está mandando bajo esa autoridad. Las misiones nacen de la obra redentora de Cristo y están basadas en la obra redentora de Cristo. Y la misión es la proclamación de la obra redentora de Cristo a todos los pueblos. Quiere decir que por eso, y bajo esa autoridad, es que la iglesia apoya la obra misionera, levanta misioneros, apoya otros misioneros que vienen, que están apoyados o encomendados por otra iglesia para ayudar a la iglesia que los ha encomendado, porque entiende que el problema humano hay que atacarlo en la raíz. ¿Cuál es el principal problema del hombre en su pecado? No es el hambre, ni la desocupación, ni el abandono, ni todo esto que siempre se habla como los problemas sociales. Estas son las consecuencias de un problema, no es el problema en sí. Las consecuencias del problema es todo eso que nosotros estamos viendo. Pero el problema de fondo es el problema espiritual que está viviendo la humanidad. Es decir, que nosotros muchas veces se ataca las evidencias de un problema mucho más profundo, pero no se va al nudo de la cuestión, que es el pecado del hombre. ¿Por qué fracasan todas las ideologías? No porque no funcionen como ideologías. Todas las ideologías funcionan perfectamente en la teoría y solucionan todos los problemas en la teoría. Pero después, cuando bajan a la práctica, se encuentran con que la ejecutan hombres y esos hombres corrompen todas las cosas. Entonces, ese hombre que corrompe todas las cosas no se da cuenta que el problema fundamental que está viviendo nuestra sociedad es el problema espiritual de cada uno. Y justamente el Señor Jesucristo, al encomendar a sus discípulos que vayan a todas las naciones, le dice que tienen que predicar el Evangelio, porque el Evangelio ataca la raíz de los problemas humanos. El hombre se pasa toda la vida atacando las consecuencias, pero nunca ataca la raíz. Trata de bajarle la fiebre a la sociedad, pero nunca busca cuál es el origen de toda la problemática. Fíjese, nosotros estamos nadando en América Latina en un océano de corrupción. Y entonces tratamos de poner, como es lógico, a los corruptos detrás de las rejas. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Que vivimos en una sociedad donde el corazón del hombre está corrompido.
Y ese corazón del hombre corrompido hace que hoy esté en la cárcel y, como dijo un juez italiano después de Mani Pulite, Manos Limpias, ese gran movimiento de limpieza que hubo, le preguntó a alguien, a este juez, bueno, ¿usted cree que el asunto entonces va a cambiar? Dice, no, no va a cambiar. ¿Sabe lo que va a pasar? Que la próxima vez lo van a hacer mejor. ¿Por qué? Porque la corrupción está metida en el corazón del hombre y no se puede sacar del corazón del hombre. Entonces las misiones atacan eso y van a ser la obra de Dios. Ahora, Hudson Taylor, que era el padre de las misiones en China, dijo, ¿creéis que cada persona entre esos millones de la China tiene un alma inmortal? ¿Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, a no ser el precioso nombre de Jesucristo por el cual debamos ser salvos? ¿Creéis que Él solamente es el camino y la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él? ¿Qué contestaríamos a estas preguntas? Y contestaríamos que sí, que creemos eso. Entonces Él concluye, si así lo creéis, examinaos para ver si estáis haciendo todo lo posible por llevar su nombre a todos. Es un gran desafío, ¿no? Porque a veces es fácil decir, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos, amén. Con ese amén no ganamos nada, ¿eh? El asunto es que si yo pienso realmente que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, tengo que salir corriendo porque el mundo se está perdiendo. Porque el mundo no está siguiendo ese camino. Y las misiones es la urgencia de la iglesia avanzando más allá de sus límites porque el mundo necesita a Jesucristo. Yo conversaba con una misionera en Haití y ella me hablaba de las necesidades que hay. Y me decía, mire, lo más fácil es hacer obra social. Lo más fácil es hacer obra social. Usted lleva algo, lo reparte y tiene toda la gente alrededor. Lo difícil es hacer obra espiritual. Porque la gente está abierta al asistencialismo cuando tiene pobreza, pero no a buscar las causas por las cuales ha llegado allí. Y realmente es así. Le pasó a Jesús esto. Jesús multiplicó los panes y los peces. La gente comió. Al otro día volvió. ¿Y qué quiso? Que le volvieran a multiplicar los panes y los peces. Y le decían al Señor, bueno, ¿cuál es el milagro que haces? Y por si no había entendido, le aclaraban, mira, Moisés a nuestros padres le hizo caer el maná del desierto. ¿Tú qué haces? Le está diciendo el mismo milagro de ayer, estamos pidiendo. Y el Señor les habló del pan de vida. Se dieron media vuelta y se fueron. ¿Por qué? Porque la obra social necesita mucha inteligencia para llevarse adelante. Mucha inteligencia. Hay que estar muy bien preparado para eso. Porque no se olviden que la organización de la sociedad es un problema que tienen que solucionar los gobiernos. El asunto de la pobreza lo tienen que solucionar los gobiernos, para eso están puestos. Y muchas veces cuando la iglesia hace eso, que lo tenemos que hacer, lo tiene que hacer con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede llegar a aportar a la destrucción de la cultura del trabajo. Entonces tiene que saber cómo está haciendo eso. En ese sentido, yo tengo una profunda admiración por el Ejército de Salvación. Ustedes conocen seguramente al Ejército de Salvación, me imagino que acá debe tener sus filiales el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación hace una tarea maravillosa y ellos están preparados y los preparan en las escuelas de cadetes como para saber hacer la tarea social sin que pierda impacto la obra espiritual. Y es muy importante esto. Yo visitaba en la ciudad de Buenos Aires un hogar que tienen un lugar donde la gente va a dormir, los que están no tienen techo. Entonces llego a ese lugar y veo que hay una cantidad de boxes preparados, pero
exquisitamente, porque todos tienen su cama, su velador, su mesa de luz, todo para que una persona pueda pasar la noche, su abrigo, y todo perfectamente limpio y organizado. Y yo veía todos esos boxes uno atrás de otro en una mañana, y me dice, esta noche todo esto está lleno. Y entonces me dice, nosotros le cobramos $1 a cada uno que viene. Ahora, $1 en ese momento era mucho menos que $1, ¿no? Pero le cobramos eso. Entonces yo le dije, bueno, digo, no deben recaudar mucho con $1, ¿no? Acá. Dice, no. Dice, le voy a explicar por qué se lo cobramos. Si la persona no lo tiene, la cama está igual para él y se le va a dar. Pero queremos no quitarle la dignidad a la persona. Porque el que viene con el peso y ha estado toda la mañana trabajando, mendigando y pone el peso, siente que él es digno de la cama. Bueno, esto es inteligencia realmente. Es saber hacer eso. Y desde allí yo me interesé por la obra social como ellos la hacían, porque realmente lo hacen en forma tal que no humillan a la persona, sino que le tratan de mantener su dignidad, pero además le llevan el mensaje para que esa persona pueda levantarse de donde está. Yo recuerdo que lo escuchaba el mayor, porque ellos tienen todas las gradaciones militares, ¿no? Escuchaba al mayor allí que hablaba, que era el que dirigía todo, y un día le dije, mayor, ¿cómo llegó a usted el Ejército de Salvación? Y me dijo, ¿sabe cómo llegué? Llorando en un cajón de manzanas. Porque a mí, yo no conozco a mi familia, me abandonó, me tiró. Y me tiró dentro de un cajón de esos de madera, de manzana, que se botan una vez que está. Desde allí me sacaron. Entonces una vez llega el yerno de él. Y yo invito al yerno a la iglesia para que hable de lo que ellos habían hecho. Y llega el yerno y se pone a predicar. Y en la mitad de la predicación dice, ¿ustedes saben lo que es el hambre? Dice, todos desayunaron esta mañana. Dice, cuando uno tiene hambre, dice, hay un momento en que siente que tiene una garra en el estómago, que lo comienza a herir por dentro. Es que se acabó la grasa del cuerpo y ya se está consumiendo la carne. Dice, yo viví eso cuando chico. Iba a dormir debajo de una estatua en una plaza muy famosa que hay allí en Buenos Aires. Allí dormía. Y allí vino y me rescató el Ejército de Salvación. Y yo digo, esta es obra bien hecha. ¿Por qué? Porque le dieron algo, pero además le dieron a Cristo. Y ellos están sirviendo. Y por eso la obra social es necesaria, con sabiduría. ¿Y quién va a sostener la obra social que el misionero tiene que hacer cuando va en regiones pobres? La tiene que sostener la iglesia local. Es la responsabilidad nuestra, hermanos, es la responsabilidad nuestra. Nosotros mandamos un misionero, oramos, hay una alegría tremenda cuando se manda un misionero, pero después hay que seguirlo todo esto. Hay que ayudarlo a ese misionero. Ese misionero tiene las mismas necesidades que cualquier otro y está en soledad, luchando. Y necesita gente que ore por él, gente que lo sostenga en oración, gente que le escriba una carta, gente que realmente él sienta que hay alguien que está cerca de él, de la iglesia de la que él ha salido para hacer la obra misionera. Es muy importante eso, porque todos necesitamos los afectos, porque todos necesitamos a los hermanos. Yo veía hoy la alegría con la que se saludaban. Pues se habían saludado a la entrada, pero volvían a saludarse aquí adentro cuando el hermano dijo que se saludara. ¿Por qué? Porque están compartiendo el cariño y el calor de la fe en Jesucristo. Piense en ese hombre que está allí en un extremo, en la selva, trabajando, y que está luchando solo contra la adversidad. Y cuando recibe una carta, una comunicación, un WhatsApp, si es que tiene comunicación, de un hermano que le dice, estoy orando por usted. Eso es un bálsamo en medio de
de la angustia y de los problemas que tiene en la obra misionera. Y por otro lado tiene necesidades él y su familia también. Él y su familia. Porque en muchos casos los misioneros están con la esposa y con los hijos. Y los hijos tienen las mismas necesidades que tienen nuestros hijos. Y si nuestros hijos tienen ciertos privilegios, ¿por qué ellos no lo van a tener? Entonces, cuando estamos dando a la obra misionera, tenemos que tener una visión muy amplia de lo que estamos haciendo. Estamos colaborando con la extensión del reino y tenemos una gran responsabilidad. Jesucristo fue el primer misionero y toda su enviado y encomendado directamente por el Padre para hacer la misión. Y él da un ejemplo de que la misión es universal. Jesucristo fue el primer misionero que multiplicó panes y peces cuando era necesario dar panes y peces y no los dio cuando no era necesario. Jesucristo echó a los mercaderes del templo porque también hay algo que es la denuncia del pecado que la tiene que hacer el misionero. Salvó a los ricos como Mateo y como Zaqueo, pero también salvó a los pobres, llevó el mensaje al pobre como Bartimeo. Es decir, que tomó al hombre más rico de Jericó y le dio el mensaje, y Zaqueo se convirtió a Cristo. Y tomó al hombre más pobre de Jericó, que estaba en la puerta, a Bartimeo, y también a él le dio la bendición de su presencia. ¿Por qué? Porque la obra misionera es una obra amplia que tiene que ir a todos los sectores, a todos los hombres. Consoló el dolor de Marta y de María. Sacó de su error a Nicodemo, un intelectual de la fe. Rescató de su miseria moral a la samaritana. Denunció la hipocresía de los religiosos. Todo eso es obra misionera. Nosotros creemos a veces que el misionero simplemente va y tiene que hablarle a la gente. No, el misionero tiene que hacer una obra integral, ver todas las necesidades, atender a todas las necesidades. Él tiene que ser un elemento de consolación, de ánimo para la gente, tiene que llevar el mensaje, tiene que predicarle al hombre rico y al hombre pobre, al inteligente y al ignorante. Es la obra como la que hizo Jesucristo. La misión se dirige a todas las necesidades espirituales de la persona. Y el centro de la misión, como lo hemos recordado, es ir y hacer discípulos, porque esto eleva al hombre de su condición. Cuando uno empieza a seguir a Cristo, su vida cambia y lo eleva de su condición. Bautizándolos, la expectativa de que hay un compromiso espiritual en la persona que se va a prolongar durante toda la vida. Y enseñándoles. ¿Por qué? Porque así se multiplica el misionero. Porque cuando la persona recibe a Cristo, es bautizada, sigue al Señor y se le enseña, va a entender lo que es el Evangelio y va a salir para llevarlo a otros. ¿Sí? Así se multiplicó la obra misionera. ¿Dónde se origina la obra misionera? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. ¿Cómo empezó la primera obra misionera? El Espíritu Santo le dijo a la iglesia, no a las personas que tenían que salir, se lo dijo a la iglesia. Le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, porque son útiles para el ministerio. No es cuestión de que cualquiera se levante y diga, yo quiero ir a la China, yo quiero ir al Japón, yo quiero ir a Turquía, yo quiero ir a Miami. No es una cuestión de voluntarismo, no es una cuestión romántica. La obra misionera no es romántica, lo tienen que aprender los jóvenes que de repente les agarra la fiebre y creen que tienen ya por delante. Mire, primero hay que remangarse en la iglesia y hay que trabajar en la iglesia porque el Espíritu Santo eligió gente que tenía experiencia en el trabajo. Eligió a Bernabé y a Saulo, que habían levantado una iglesia, habían discipulado, habían trabajado en ese lugar y que eran los hombres aptos para hacer esa tarea. El Espíritu Santo llama a hombres probados para hacer esta obra. Pablo había estado en la sinagoga predicando a Cristo, había sido perseguido y había sufrido la persecución.
tenía una multitud de hijos en la fe por todas partes, tenía una profunda preparación, conocimiento espiritual, conocimiento social, conocimiento cultural, y el Espíritu Santo dijo, hay que separarlo para que vaya. No era un improvisado, que como me dijo alguien, mire, no tengo trabajo, no consigo trabajo, creo que es el llamado del Señor. ¿Qué llamado del Señor? Ay, 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 cómo se engaña con eso del llamado del Señor. No, el Señor va a llamar a la iglesia. Hay que entender que hay un nuevo cuerpo. Tomamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento hay un cuerpo que es la iglesia. Y ese cuerpo tiene que trabajar mancomunadamente. En el Antiguo Testamento hay un pueblo, ahora hay un cuerpo. Y hay una diferencia entre una cosa y la otra. Yo creo que he hablado acá de la iglesia Cuerpo de Cristo alguna vez, ¿no? Y si no, vengo a hacer la serie cuando ustedes quieran. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta lo importante que es que la iglesia esté unánime y que el Espíritu Santo esté guiando al cuerpo. De pronto viene alguien y dice, mire, el Espíritu Santo me ha dicho que tengo que ir a Turquía. Entonces quiero salir a la obra misionera. Espere que el Espíritu Santo nos lo diga a nosotros también. Porque usted no tiene la concesión del Espíritu que le habla a usted solo. Es decir, ser realista en esto, porque eso nos va a llevar a que la obra misionera sea una obra poderosa, grande, espiritualmente preparada para hacer todo lo que el Señor les manda. Como dije, necesitan apoyo espiritual, pero también necesitan apoyo material. Muchos pasan por necesidades, muchos misioneros, sobre todo los que están en lugares inhóspitos, los que están aquí en la selva, por ejemplo, pasan necesidades. Pablo tuvo que pasar por eso. Lea usted la segunda carta a Timoteo, preso, el hombre que había llenado todo el Evangelio de Cristo. Y le pide a Timoteo, por favor, tráeme el capote. Nosotros estuvimos en la celda donde Pablo estaba en ese momento. Es una celda que está a un costado del Foro Romano, allí adentro, en esa celda. Todavía hoy el agua corre por las paredes, no es la humedad solamente de Lima, es el agua corriendo permanentemente. Y usted piensa en ese hombre ya de edad, en aquel lugar, diciendo, tráigame un capote, porque tiene frío, por eso. Y queda el testimonio allí escrito en la palabra de Dios, para que aprendamos ciertas cosas, que a veces nos preocupamos por las grandes necesidades y no nos damos cuenta que hay otras necesidades, que las necesidades de todos los días. Hay historias que son muy tristes, yo no quisiera contar esas historias, pero tuve un amigo misionero que salía al sur, en la Patagonia. La Patagonia es un desierto totalmente inhóspito con pueblos allí, y él fue a la Patagonia a luchar realmente, a abrir brecha en aquel lugar. Y tenía 3 hijitos con ellos. Y yo me acuerdo que una vez al año, cuando yo tenía vacaciones en mi trabajo, muchas veces íbamos con mi esposa y lo ayudábamos, pero estoy hablando de 40 y tantos años atrás, 40 y tantos años atrás. Y veíamos lo que era la lucha del misionero. Predicábamos el domingo en 7 capillas diferentes, 7. Se salía de una y se iba a la otra, corriendo. ¿En qué? Yo no sé si hubo acá, pero era un Renault 4L, chiquito, cuadradito, así en medio de los caminos de ripio, porque ahí no había, y saltando para todos lados, íbamos de un lugar a otro. Y él tenía unos anteojos cuyo vidrio era así. No veía nada. Me acuerdo que íbamos un día por el camino ese y yo estaba temblando y él me miraba a mí y manejaba, Y le digo, por favor, Oscar, mirá hacia adelante, ¿no? Y él dice, por lo que yo veo... Un día tuvo un problema de vesícula, lo tuvieron que operar.
Lo operaron en el lugar, se cortó la luz, falleció. Me acuerdo, fue un día miércoles, yo recibí la noticia de la muerte de él y fue tanto el dolor y la amargura, ¿no? Tomé un avión inmediatamente, me acerqué hasta el lugar cercano, llegué allí, me encontré con la esposa y los chiquitos que estaban allí. Y le digo, ¿y ahora, Elvira? Y me dice, nos quedamos, porque nosotros también somos parte de la obra, y se quedaron. No podía volver yo a ese lugar, no podía volver. Pasaron 40 años. 40 años después recibo una llamada de teléfono. Digo, ¿quién es? Dice, Jorge. ¿Se acuerda de mí? Yo soy Jorge, el hijo de Oscar. El hijo. Yo me acordé de un chico que lo había dejado preadolescente todavía. Ya era todo un hombre. Digo, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida, Jorge? Me dice, lo quiero invitar para que venga aquí. Dice, porque yo estoy siguiendo la obra de mi padre y hay una iglesia. Y yo soy el pastor de esa iglesia. 40 años después volví. Fue una emoción, usted no se imagina lo que era eso. No se imagina. Ver que la obra que había hecho su padre luchando, la estaba continuando. Pero iba también a un asunto. Él tenía 2 hermanas y me encuentro con una de las hermanas que la última vez que la había visto en un triciclo dando vuelta alrededor de la mesa. Y ahora ya era toda una señora. Y como yo tengo mucha confianza y bromeo bastante, le veo sus zapatos, unos zapatos de esos de plataforma, todo. Le digo, Susana, digo, esos zapatos de Sarcani deben ser, por la marca, ¿no? Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Me cansé en mi infancia de usar zapatos viejos que otros tiraban. Y yo me pregunto, ¿nadie se acordó de los hijos del misionero para comprarles un par de zapatos nuevos? Hay casos que son tremendos en la obra del Señor. Y por eso es importante que tomemos conciencia de que tenemos que apoyar también económicamente a la obra. ¿Cómo ofrendar? Tenemos la tendencia a separar lo espiritual y trascendente y lo material e intrascendente. No es así, todo es trascendente. Es importante orar, pero es tan importante como orar es ofrendar y sostener. Para Dios es tan trascendente el orden espiritual como el orden moral, como el orden material. Salomón en su oración dice, porque ¿quién soy yo ni quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Está diciendo, todo lo que yo tengo, y era un rey poderoso por su riqueza, todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Por lo tanto, si todo es de Él, yo no tengo que pensar cuánto tengo que sacar para la obra misionera, sino cuánto tengo que sacar para mí. Porque todo eso le pertenece al Señor. ¿Entendemos? Invirtamos el pensamiento. No digamos, esto es mío, ¿cuánto voy a dar para el Señor? Digamos, esto es del Señor, ¿cuánto me voy a quedar yo con esto? Cuando invertimos el pensamiento, ya empezamos a darnos cuenta lo que es nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la ofrenda habla de lo que está en el corazón del cristiano. Y no solamente esto, le voy a dar otro consejo. Cuando Israel sacaba la cosecha, sacaba el primer manojo para Dios. No es cuestión
de tener todo el dinero y después lo separo. Lo primero, Israel entendió esto. Era los diezmos, pero era también las primicias. Lo primero, porque lo del Señor no se toca, no se toca. Lo hemos aprendido hace muchísimos años con mi esposa. Y yo sé que a veces es muy difícil, pero lo del Señor va primero, lo del Señor no se toca. Y nos va mal y tenemos que cubrir cosas, pero esto no nos pertenece, esto es del Señor. Y el Señor después proveerá. Y como todos los matrimonios y toda la familia pasamos tiempos muy difíciles, hermanos, muy difíciles. Allá en los comienzos, tiempos bien difíciles. El Señor nunca, nunca, nunca nos faltó. Nunca. El Señor es el gran proveedor. Honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Cuando yo pongo primero al Señor en lo económico, es cuando realmente entendí lo que es la vida espiritual. Hasta que no lo hago, todavía no lo entendí. Rendirle culto al Señor, dice el proverbio. Honra al Señor con tus bienes. Adorarlo es un acto trascendente que llega también a nuestro bolsillo. Podemos pensar que solamente adoramos orando, cumpliendo los mandamientos, sirviendo al Señor, y eso es verdad. Pero también cuando nos toca la víscera más sensible del ser humano, que es su bolsillo. Esa es la víscera más sensible. Ahí es cuando se ve si realmente nosotros estamos adorando o no al Señor. Por eso digo, decía el apóstol Pablo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, dar con alegría. Cada primer día de la semana, y esto lo dice el apóstol en 1 Corintios, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, y allí se cobraba semanalmente, quiere decir que recibía el resultado de su trabajo. Ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para entregarlo cuando llegue el momento. Quiere decir que nos está dando todo esto. El Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia lo entendió. Apuntaba a la necesidad espiritual y hacía misiones. Las últimas elecciones en la Argentina, las penúltimas elecciones en la Argentina, 3 veces me llamaron para que me presentara como alcalde. Les dije una frase de Leopoldo Marechal, que fue uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX. Él dice, yo confieso que solo estoy comprometido con el Evangelio de Jesucristo, cuya aplicación resolvería, por otra parte, todos los problemas económicos y sociales, físicos y metafísicos que hoy padecen los hombres. Yo creo esto, que mi único compromiso es con el Evangelio de Jesucristo. No creo que nada pueda cambiar esta sociedad, sino el Evangelio de Jesucristo. Creo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Pedro dijo esto ante el concilio en Jerusalén, estaba diciendo, no hay otro camino, no hay otra respuesta, no hay otra solución. No perdamos el tiempo. Si no cambia el corazón del hombre, siempre habrá hambre, siempre habrá desamparados, siempre habrá miseria, siempre habrá falsos religiosos, siempre habrá corrupción, siempre habrá decadencia moral. Apoyar misiones es creer que en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Dios los bendiga. Gracias.